¿Qué tal? Buenas tardes. Qué bueno que tuvieron un momento para que juntos meditemos en la palabra del Señor. El día de hoy es un día magnífico. Es un día de la víspera de nuestro Señor, antes de ser crucificado. Eso celebramos, eso recordamos. Y es un día de muchos acontecimientos en el aposento alto. Vamos a tener oportunidad de que el Espíritu nos deje entrar a lugares de profundo amor de Cristo sobre sus discípulos y sobre todos los que Él ha llamado. Vamos a empezar en oración. Señor Dios Todopoderoso, agradecemos la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí y pedimos, Señor, que quites cualquier cosa que les estorbe de su mente y les dejes concentrarse en tu palabra, que disfruten tu palabra, que en su corazón sea un regocijo oír de ti, Señor, ya que este día es un día especial, que recordamos lo que tú hiciste casi al final de tu pasión. Bendito eres, guárdanos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este evento que la gran mayoría de ustedes conoce, ya que aún hasta los no creyentes han visto una pintura de la Última Cena, por ejemplo. Pero sin duda para nosotros la celebración pascual, esta fiesta pascual donde sabemos que Jesús ya sabía que había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Como nos dice Juan 13 va a ser más o menos nuestro texto, la serie de eventos que por ahí se narran, que son impresionantes, y que el que tenga Biblia y pueda ver, pues le invito a que la abra. El que no, pues trataremos de que vaya con nosotros al paso. Llegada la hora de la cena, dice, y es inclusive dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, ese es el versículo 1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Curiosamente encontramos que el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, al hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Y es esta nota curiosa, preámbulo de esta última reunión que tuvo Jesús con sus discípulos antes de ser arrestado. Se compartió una comida con sus discípulos durante la Pascua, ya que al parecer la Pascua fue el mismísimo día del sacrificio pascual, lo que sería viernes, donde nuestro Señor fue el cordero proveído por Dios para sacrificio. ¿Se recuerdan en alguna ocasión? Oíamos que a la hora que Jesús entregó el Espíritu fue la hora específica cuando empezaban a prepararse para el sacrificio. Entonces el que estaba sacrificando ya su trabajo era inútil, ya que Dios había proveído el cordero, a Dios que quita el pecado del mundo. Por lo cual entonces esta cena aconteció un día antes del sacrificio pascual, aunque sin duda tratada por todos los participantes como la cena pascual, como el mismo Jesús la llama por allá en Lucas 22:15. Bueno, antes de padecer, dice Jesús con todo el ritual mosaico que se necesitaba, en aproximadamente 24 horas Jesús pendería de la cruz. Este era sin duda el principio del final. Y como ustedes saben, Jesús
empleó estas últimas horas en servir y preparar a sus discípulos. La cruz, curiosamente, no se menciona, pero arroja una sombra casi sobre cada palabra que aquí se da. Nos dicen, su hora había llegado, los amó hasta el fin, antes de que pasase de este mundo. Así que todo esto, como sabemos, es a través de la cruz. Y Jesús les muestra un amor especial a los suyos, donde la dinámica de esta reunión está dirigida a preparar sus corazones, a prepararlos emocionalmente a lo que seguiría. ¿Sí oyen, perdón? Parece que no. Pues hablaré más fuerte. Entonces, quería el Señor afianzarles en su creencia. Quería que ellos supieran de seguro que eran de Jesús porque se les había escogido, porque Él se entregó por ellos. El Padre se los había entregado a Él, porque Jesús les compraría, porque les conquistó, porque ellos finalmente se entregaron a Él. Ahora sí van a oír. Porque Jesús nunca les abandonó. Y ustedes saben, y lo hemos dicho y lo ampliamos en alguna ocasión, que Jesús les lavó los pies durante la cena. Esta acción de humildad, Jesús la realizó desde una posición de total autoridad, porque el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Y fue aquí donde Jesús les dio un descanso tan sencillo y tan profundo a la vez, porque Dios, Jesús, revela su corazón, el mismísimo corazón de Dios. Es por eso que Juan siempre se va a las profundidades de la palabra. Las palabras inmortales que Cristo pronunció en este aposento alto son su más grande autorrevelación en discurso. Así como la cruz es la más perfecta revelación en acto. Así que al inicio de esta plática dijimos que el diablo había incitado a Judas. O como decir, el diablo ya había decidido que el hijo de Simón, Judas Iscariote, lo entregaría. Es probable que Satanás haya cultivado a Judas por algún tiempo. Judas era su hombre. En realidad, él acabó siendo el corazón del diablo, ya que este corazón del diablo contenía el impulso malvado contra Jesús. Y el diablo lo puso de su corazón al de Judas. Jesús sabe, Él sabe ahora, en estos momentos tan difíciles, que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y está a punto de enfrentar la crucifixión y el terror de estar en el lugar de los pecados, de los pecadores culpables, delante de la justa ira de Dios Padre. Así que Él entra en esta situación como un vencedor, ya que pudiéndose él haberse retractado en cualquier momento, Jesús nos deja que apreciemos mucho más de cerca la conciencia interna que Él tiene. Hemos hablado
de la humilde acción que hizo Jesús para sus discípulos, lavarles los pies, así que solo lo voy a mencionar, como lo haremos este día, ya que cuando terminó él les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Comentando que siendo él su maestro y señor, había lavado sus pies, ahora ellos también debían de hacerlo los unos a los otros. Y les dijo: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hiciereis. Enseguida Jesús despide a Judas, después de favorecerlo, así como dándole la última oportunidad de que viera el amor que tenía por él. Jesús revela aquí, en esta reunión, que uno de la mesa lo traicionará. Y les dijo: no hablo de todos ustedes. Yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la profecía, esa profecía que decía: al que come pan conmigo, que levantó contra mí su calcañar. Jesús tenía en mente seguramente Salmo 41:9, donde se menciona que le ha puesto zancadilla. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando acontezca sepáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ya Dios estaba preparando el camino, este camino que hasta el día de hoy lo tenemos presente. El Señor tenía conocimiento del sentido del ataque traicionero inesperado, de tomar ventaja de alguien. Lo que hacía Judas sin duda era una gran traición. Jesús lo exhibió para que sus discípulos permanecieran fieles y confiados en Él, aunque no se lo mencionó a todos. Les comunicó que su obra no estaba terminada y que ellos serían sus representantes. Y también quería que Judas supiera lo que significaba rechazar al Dios que envió a Jesús. En Juan 13, versículos 21 al 26, que me gustaría que leyéramos, dice: habiendo dicho esto, Jesús, habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Aquí Jesús, sin lugar a dudas, identifica a Judas como su traidor y le muestra amor por última vez. La traición de Judas conmovió a Jesús, ya que no era Jesús insensible ni emocionalmente distante ante los hechos que rodeaban su pasión. Que vemos no era evidente para los otros, ya que los otros discípulos no pensaban que Judas fuera a traicionar a Jesús.
No había nada sospechoso de él sobre esto. Ellos se preguntarían qué clase de traición, preguntaron lo que vemos, y quién podría ser de entre ellos. Así que Pedro pregunta a Juan, que estaba al lado de Jesús y a quien Jesús amaba. Juan se refiere a él mismo así 4 veces en su evangelio. Aquí, cerca de Jesús, en la cruz de Jesús, en la tumba vacía y con Jesús resucitado en el mar de Galilea. Él se refiere a sí mismo como el discípulo amado. Así que a cada lado de Jesús, curiosamente, estaba Juan, el que sería el vidente del Apocalipsis, y al otro lado el hijo de perdición, a quien el Señor concede la cortesía y estima de darle el pan mojado, que esto era un honor para la mesa. Inclusive podía pensarse que Jesús le dio a Judas la oportunidad de arrepentirse, sin revelarlo como traidor. Jesús lo identifica al traidor, a Juan, y al parecer solo a él. Si vemos, Juan no hace nada, aún sabiendo. Tal vez no entendió completamente las implicaciones de esto, o simplemente lo encontró tan impactante que hizo que se confundiera momentáneamente. Como dicen por ahí versículos del 27 al 30. Dice por allá, y después del bocado Satanás entró en él, después de que tomó el bocado. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Aunque ellos debían de limosna, inclusive le daban a los pobres. Los discípulos pensaron que algo de esto salió a hacer Judas. Vemos que Judas, al rechazar el amor de Dios, rompió alguna barrera dentro de él y Satanás entró en él. Estando inmune al amor de Dios, por lo tanto se vuelve arma de Satanás. Jesús, como vemos, le increpa, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Mateo nos comenta algo más que Jesús le dijo a Judas. Cuando todos se preguntaban, ¿seré yo? ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo? Etcétera. Jesús le dijo, ¿seré yo? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Está en Mateo 26, 25. El punto aquí es que Judas sabía que Jesús conocía que sus discípulos traicionarían al maestro. Nadie en la mesa entendió lo que estaba pasando en ese momento. Creían que Judas, como decíamos, tenía algo pendiente que hacer por el grupo. Teniendo en la bolsa de dinero siempre, Judas nos da muestra de un hombre caído y es más que un ejemplo, porque él tuvo una enseñanza magnífica con el mejor maestro del mundo. Judas tuvo lo mejor y aún así se perdió. Versículos 31 y 32 dicen, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora, y quiero que pongan atención en estos versículos, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Y si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. 5 veces
la palabra glorificar en 2 versículos. Jesús declara la cruz como glorificación. Otros podrían pensar que es una humillación extrema. Y cuando salió Judas, dijo Jesús, esto que acabo de leerles, como diciendo ya todo está en marcha, pronto vendrá el arresto, como sabemos, el juicio, la humillación, la condenación, los azotes, la crucifixión y el entierro. Jesús habló de la muerte por venir, como decíamos, como glorificación, no solo aquí, también en Juan 12:23. Y estas 5 veces que hizo referencia a la gloria, a la glorificación o a la gloria, nos dejan ver con razón cómo veía Jesús la cruz. Otros solo podían decir humillado, desgraciado, maldito, porque maldito era el que colgaban en una cruz. Y maldito fue Jesús, hecho por nosotros los pecadores. Jesús veía lo que se iba a lograr en la cruz. Era la culminación de su misión. Realmente podría decir glorificado. Ahí Jesús le revela la manera como Él entiende el todo. Aquí en versículo 33, por primera vez les llama a sus discípulos hijitos, como podrán ver. Y les dice, donde yo voy, ustedes no pueden ir. Esto era como un terremoto para ellos. Ellos habían dejado todo y le habían seguido por 3 años. Literalmente, esto los ponía a patinar a los discípulos. Porque los discípulos tenían toda clase de expectativas, ¿se acuerdan? Algunos hasta lo estaban hablando en la cena, que yo quería hacer esto y que yo voy a estar acá, y en fin. Y ahora oían que se iría, se quedaron todos con una pregunta muy seria. Y nos deja. Y Dios les dice, les voy a dejar un nuevo mandamiento. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Este nuevo mandamiento les he dado, le ha dado su nombre de aniversario a la última cena. Aquí, como veremos, Jesús ha hablado cosas verdaderamente importantes para ellos y para nosotros, porque son sus últimas palabras en la tierra que quería Él que se recuerden. Con esto el amor sería redefinido a través del ejemplo de Jesús. Asimismo, también Jesús predice que Pedro le va a negar, como está en versículos 36 al 38. Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Ya ven que Pedro era bastante serio con sus cosas. Pedro quería más explicaciones. Y le dice Dios, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Y le dice, mi vida pondré por ti. ¿Por qué falló Pedro? Véanlo cómo está de álgido en su entrega, en su devoción. Es que su devoción estaba basada en la emoción y con la crisis falló. Así que no fallen emocionalmente en las crisis ahora que están siendo probados. Su negación, la negación de Pedro,
al contrario de la negación de Judas, la de Pedro fue accidental y espontánea, podríamos decir. Fue terrible, pero no fue igual a la de Judas. Posteriormente vemos a un Pedro que no está basado en la emoción, pero antes de llegar aquí lo negó 3 veces. Sabemos que la diferencia sensacional proveída por Dios es su Santo Espíritu. Aquí hay un anuncio supremo que poco se habla en la Escritura de él. Sí se menciona en algunos lugares, pero poco. Y tiene una importancia impresionante, que es la ascensión del Señor. Para lo cual el Señor les dijo que en virtud de los acontecimientos por venir, que su corazón no se turbase, no se turbe su corazón. Si creen en Dios, que creyeran en Él. Imagínense, Dios les dice, no se turbe tu corazón porque yo voy a ser crucificado, voy a ser muerto. Ya les había dicho, pero como que las cosas a todos nosotros, aunque nos digan cuando están aconteciendo, ahí es donde realmente se ve si se te pandea el machete o no, ¿verdad? Y dice en Juan 14:2, estas palabras que deben ser imborrables para nuestra mente. Dice él, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces Tomás, el buen Tomás, le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y es aquí donde Dios le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Curiosamente, en Juan, de donde aprendimos y revisamos todos estos importantes temas, poco se habla de la ascensión. Y estas cosas que Dios está diciendo implican la ascensión de Dios y la ascensión que tú tendrás cuando Él regrese. Realmente se ha dejado al último, y yo lo he dejado al último, cuando Dios instituyó la Santa Cena. Cuando Dios disfrutó con ellos la cena. Ya que se ha dejado a nosotros como sacramento. Y curiosamente no se encuentra en Juan. Lo encontramos en Lucas. Sí, en el Evangelio para los gentiles, porque los gentiles eran los que iban a ser convocados a ser parte de esta conmemoranza de entrega de Dios, para que en ella encontremos descanso y reparación y arrepentimiento. Así que los judíos ya tenían muchas conmemoraciones con mucha liturgia. Pero esta ocasión en que Jesús se identifica a sí mismo como el Hijo de Dios, en esta institución, en este último disfrute de cenar por última vez con sus seguidores, eso es lo que conmemoramos el día de hoy. Así que a nosotros nos toca conmemorar y participar de este acontecimiento impresionante, que está en Lucas 22, versículos del 15 al 20. Aquí les dijo Jesús, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua
antes que padezca, perdón. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Así que, en esta noche de traición, que Jesús celebra la Pascua, en esa misma noche que Él se colocó en el abismo que el pecado causó entre Dios y los hombres, y es aquí donde Dios nos colocó bajo la aspersión de su sangre, porque su sangre pagó por nosotros, ya que Dios ha dado a su Hijo como Cordero Pascual. Hermanos, este es el día importante que hoy celebramos. Este es un día en el que cerramos con la participación de la Cena del Señor, ya que Dios quiso que se instituyera como sacramento para nosotros, porque ese es el momento cumbre donde Él vierte su corazón y nos dice: yo voy a esa cruz por ti, yo voy a ser tu Salvador, tu Redentor, el que va a expiar los pecados tuyos, el que va a pagar por ellos, y realmente eso es glorificación para Dios Padre, para Dios Hijo, para ti. Esto es algo que me gustaría que todo el mundo meditase en este tiempo que tenemos por hablar de la pasión y ahora que tenemos por celebrar de la Cena del Señor. Vamos a cerrar en oración y a pedirle a Dios que bendiga estos elementos para poder participar en esto que Dios dejó instituido. Padre Santo, Dios Todopoderoso, agradecemos el que nos muestres y que nos dejes entender tu corazón por nosotros, el plan de Dios hecho hombre, manifiesto en ti, y el cómo, Señor, tú lo viviste y nos los dejaste ver. Te pido, Señor, por los muchos que no conocen esta profundidad de pensamiento tuyo, que probablemente tú les quieras llamar y traerlos a tus pies. Y te pido por mis hermanos y por mí, que para que nosotros todos nos pongamos ante ti, que conoces todo lo de nosotros, para que nos cubras el pecado nuestro y nos renueves en mente y en espíritu contigo. Señor, bendice este pan y este producto de la vid y sácalos del uso común, para que podamos, Señor, participar de esta cena, de esta partición de pan y de este producto de la vid al cual pedimos que bendigas, para que podamos recordar, Señor, tu sacrificio y que nos dijiste que no lo tomarías nuevamente con nosotros así, presencialmente, hasta que tú regreses de nuevo. Te damos gracias por lo que vas a hacer, por lo que estás haciendo en cada uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como está escrito en 1 Corintios por Pablo, dice: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa en el nuevo pacto en mi sangre, que se derrama por ustedes. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí.
Así que, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciamos también la redención que Él ha provisto para nosotros, la salvación, la paz, la bendición y la promesa de vida eterna. Hermanos, tengan paz. El Señor tiene planes que sobrepasan nuestras expectativas. Que Dios les bendiga.